de factor murciélago, el COVID-19 en China. Tenemos hoy a nuestra conferencista, Patricia Castro, a quien le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento realmente por esta idea magnífica que tuvo de poder organizar este ciclo de conferencias. La conferencia de hoy, la sesión número 4, se titula Hacia la nueva normalidad y también las conclusiones del evento. Entonces, como siempre, damos las gracias a todo el equipo que ha permitido la organización de este evento y a ustedes por participar. Los invitamos a que, por favor, mantengan su micrófono y su pantalla, su video apagados durante el desarrollo de la conferencia por motivos de banda, y que cualquier pregunta o comentario que tengan para hacerle a nuestra conferencista, por favor, lo hagan a través del chat que está accesible a todos ustedes. Entonces, sin más, vamos a dar el pase a Patricia Castro para que nos concluya este drama en 4 actos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Adriana. Muchísimas gracias. Buenas noches por allá y buenos días por aquí. Vamos a empezar entonces a compartir pantalla. Entonces vamos a dar paso a la cuarta sesión, que es la nueva normalidad. No sé, creo que no se ve muy bien. Vamos a ajustar un poquito la visualización a una página. Ya, ahora sí. Bueno, en esta fase quiero empezar haciendo una recapitulación de las 3 fases anteriores en esta sesión, y porque me parece muy importante, y ya las tenemos todas sobre la mesa, ya las podemos enganchar para poder llegar juntos a unas conclusiones. En la primera fase vimos el brote, ¿verdad? En la segunda la cuarentena, en la tercera el monitoreo. La nueva normalidad en realidad no es una fase, sino digamos, es algo así como un estado. Lo importante que debemos siempre recordar de esas 3 fases de China es que primero las etapas cronológicas, ¿no? Que los hechos que van a suceder en la agenda van a ser sumamente importantes para explicarnos cada una de estas fases. Las fechas también pueden ser referenciales y nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Recordemos que el brote va del 8 de diciembre oficialmente, aunque se sabe que los casos vienen desde noviembre y algunos incluso nos hablan de octubre, de septiembre, hasta el 22 de enero, que es el último día antes de la cuarentena. Mientras que la cuarentena va del 23 de enero, que es el primer día de la cuarentena en Wuhan y en Hubei, la provincia de Hubei, aunque todo el resto de ciudades queda en una cuarentena flexible o una autocuarentena, hasta el 7 de abril. Y la fase del monitoreo empieza el 8 de abril, cuando se levanta la última cuarentena en China, la cuarentena más estricta, que es la de Wuhan, hasta hoy. Entonces, estas son las 3 fases pensando de una forma cronológica. Ahora, ¿qué va a ser quizás lo más importante de cada fase con relación al virus, ¿no? En la primera fase vemos un virus sin control, completamente descontrolado, y mientras que en una segunda fase ya el objetivo es encerrar a este virus a través de los procesos de cuarentena. Y en la tercera fase, no solamente es, ya no todo queda en encerrar al virus, sino a rastrear al virus porque ya se aplana la curva. Ahora, ¿qué distingue a cada una de estas fases? En la primera fase del brote vemos un total desconcierto, completamente un desconcierto, y no se sabía exactamente lo que estaba sucediendo, ¿no? En una segunda fase, la cuarentena, lo que caracteriza, de acuerdo a los protagonistas, es la reconciliación, ¿no? Primero hay un desconcierto, un profundo en la sociedad china, no sabe exactamente qué está sucediendo. Se genera un clima total de desconfianza, de una crítica muy fuerte al gobierno, pero esto va a ser bastante transitorio, no va a durar mucho, hasta que se aplana la curva y ya empieza la reconciliación. Uno se podría preguntar, esto ha sido muy fácil para el gobierno chino, ¿verdad?, alcanzar la reconciliación, pero también hay que mirarlo por el otro lado, es decir, por el lado del protagonista,
la población. ¿No? La población china es pragmática, entonces pasa las páginas por necesidad. Y una tercera etapa del monitoreo, lo que caracteriza a esta etapa es la flexibilidad y el trabajo compartido, que lo vamos a ver más adelante. Okay. Estamos entonces en esta fase, que es la fase de la nueva normalidad. Ahora, en esta sesión, vamos a abordar algunas preguntas que me parecen sumamente importantes. Primero, ¿qué cosa es la nueva normalidad china? ¿Qué entiende China por esta nueva normalidad? ¿Cuáles son los ejes de esta nueva normalidad china? Lo vamos a ver, dos ejes muy importantes. Por un lado, el control sanitario y por el otro, la reactivación económica. ¿Qué caracteriza esta fase? ¿Cuáles son los problemas urgentes de China? China tiene muchos problemas, pero solamente vamos a tratar los dos más urgentes. ¿A dónde va China? Es una pregunta que todo el tiempo nos estamos preguntando. Estamos viendo a dónde está yendo China. Lo bueno es que China tiene sus famosas 2 sesiones al principio del año, 2 sesiones políticas, y suele adelantar muchísimo cuáles son sus planes y sus objetivos del curso. Y cuando llegan los planes quinquenales, es decir, las reuniones por los planes quinquenales, pues ya sabemos cuáles son sus objetivos en los siguientes, en los próximos 5 años, ¿no? A 10 y 15 incluso, ¿no? Eso es debido a esta condición de un único partido en el poder y que puede de alguna manera realizar ese tipo de planificaciones, ¿no? De allí vamos a ver también cuáles son las lecciones, los aprendizajes y las antilecciones en China. Ahora, esto es importante entender aquí en lecciones y aprendizajes, tomar en cuenta cuáles son los factores que tienen que ver con las lecciones, los aprendizajes y las antilecciones. Sobre todo, cuáles son los mecanismos también. Por otro lado, creo que siempre es importante también responder a la pregunta, por un lado, ¿qué podemos aprender de China? Y la otra parte, que es tan importante como la primera, es ¿y qué puede aprender China del mundo? ¿Qué debe aprender China del mundo? ¿No? Y finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones preliminares. He elegido esta foto porque esta foto es una foto muy reciente, que es la delegación de médicos chinos arriba al Perú. Es lo que va a caracterizar también la nueva normalidad, es la cooperación. Bueno, ¿qué es la nueva normalidad china, ¿no? ¿Cómo se entiende la nueva normalidad china? El concepto en sí es un concepto que ya data del 2014, 2015 más o menos. En aquellos años, el presidente Xi Jinping en un discurso se refiere a que China va a ingresar a una nueva etapa, va a ingresar a una nueva normalidad. En ese momento se crea bastante confusión, incluso con el término, ¿no? Primero que nueva normalidad, no queda muy claro qué cosa es la nueva normalidad, lo que trata de alguna manera el gobierno es que esa nueva normalidad o esta nueva etapa de China va a estar relacionada con el lado económico y básicamente con ir de un alto crecimiento a un crecimiento medio alto. También, ya las exportaciones no van a ser tan importantes como el consumo interno. Se va a enfocar muchísimo en el consumo interno. Y otra cosa que también va a ser clave en esto es que se va a apuntar a la innovación en lugar de la inversión. No solamente la inversión, sino básicamente la innovación. Entonces, estos van a ser, digamos, los objetivos de China desde el 2015, preparándose para la nueva normalidad. Todo esto se apoya en un soporte tecnológico, porque a partir de este año también va a ser muy, muy interesante cómo el tema tecnológico va a estar muy, muy presente, más presente, ya estaba, pero mucho más presente a través de las empresas chinas y las diferentes apps que hemos visto en las sesiones anteriores. He elegido esta foto porque este es uno de los carteles que han aparecido en China, básicamente en Beijing y en otras ciudades principales. Y en este cartel vemos a muchos de estos animales silvestres, ¿no? Está el murciélago, el pangolín, las civetas y otros. Y está escrito en chino y también en inglés, dice, son amigos, no son comidas, ¿no?
En eso también consiste la nueva normalidad de China. De hecho, ya se aprobó la ley de protección a estos animales y está prohibido el consumo de estos animales. Ok, ¿y cuáles son los ejes de esa nueva normalidad china, de la que vivimos hoy en día? Definitivamente el soporte tecnológico es lo más importante, no solamente en las fases anteriores, sino también en esa etapa de la nueva normalidad, la tecnología en China. Hemos visto estas dos columnas, por un lado el control sanitario y por el otro la reactivación económica. En esto se apoya la nueva normalidad en China, con un soporte tecnológico. Respecto al control sanitario, hemos visto también que se procede a medidas de protección, contención y rastreo. Llamamos medidas de protección a, por ejemplo, las máscaras, la distancia social y el control de temperatura, ¿no? Todas estas medidas de protección ya están desapareciendo. Es decir, desde, me parece, estos últimos días, 2, 3 últimos días, comenzando junio, ya no es obligatorio utilizar máscaras solamente en espacios donde haya mucha gente concentrada, ¿no? Que en realidad no pasa, pero no es obligatorio en las principales ciudades. Igual, la distancia social. Ya no es obligatoria la distancia social, ni tampoco en restaurantes, ¿no? Cuando empezó todo esto en los restaurantes, cuando empezó la etapa del monitoreo, los restaurantes pudieron abrir nuevamente, se obligaba a los restaurantes a un aforo de 50% y además a mantener por lo menos metro y metro y medio de distancia entre mesa y mesa, ¿no? Se separaron las mesas e incluso las mismas personas no podían sentarse en la misma mesa, una frente a otra, y tenían que sentarse en diagonal o lejos. Bueno, eso ya no sucede, ahora ya más o menos podemos decir que los restaurantes ya están al 80%, admitiendo un 80%, y ya no existe distanciamiento social en lugares públicos. Lo mismo control de temperatura, ¿no? Ayer fue una buena noticia para mí, salí de mi compound, de la residencial donde vivo, y siempre, ahora ya de una manera automática, extiendo mi mano o pongo mi frente para que a través de la pistolita me midan la temperatura, pero el guardia de la puerta, ¿no? El señor de la puerta, pues simplemente me hizo el gesto de pase. O sea, ya no es necesario tampoco el control de temperatura en algunos espacios, especialmente en los espacios de salida o ingreso, solamente en algunos espacios públicos masivos, digamos, en las zonas de compra, por ejemplo, todavía se está controlando la temperatura, pero esto lo vemos que es gradual y probablemente ya desaparezca muy pronto. Ahora, respecto a las medidas de contención, estas sí continúan, están vigentes, ¿no? Las pruebas, China aplica todo tipo de pruebas, una gran variedad de pruebas a su población, dependiendo si esta población se encuentra en las zonas de concentración de la antigua concentración del virus, es decir, Wuhan, Hubei, por ejemplo, o en otros lugares de China. Las cuarentenas selectivas también continúan, a pesar que China ya no tiene alrededor de un centenar de casos activos, como vimos en la clase pasada, y estos casos activos no superan más o menos las 20 personas en un solo lugar. Tenemos 2 provincias, Cantón y Sichuan, todavía que registran casos activos, con más de 10 casos cada uno, y en el resto de ciudades y provincias, pues 1 caso, 2 casos, ¿no? La mayor parte de estos casos activos son casos que fueron casos importados o pequeños rebrotes, ¿no? Y casos importados de ciudadanos chinos que volvían al país. Entonces, sí hay unas cuarentenas muy selectivas, muy focalizadas, pero ya no son cuarentenas como en el pasado, en centros médicos especiales, sino ya son cuarentenas domiciliarias. Solamente hay un caso que me parece que ya se ha levantado también, el caso del norte de China, Heilongjiang, Jilin, que tenían estos casos importados de Rusia y de Corea del Norte. Siempre ciudadanos chinos, ¿no? Porque ahora está prohibida el ingreso de los ciudadanos extranjeros. Mientras que las medidas de rastreo, estas también continúan y nos van a acompañar en toda la nueva normalidad, definitivamente llegaron para quedarse.
Las apps móviles, que ya también hemos visto en la tercera sesión, todos aquellos servicios de delivery, los restaurantes online, los pagos a través del celular, el código verde, por ejemplo, que es otra medida de rastreo, a través este método del semáforo, ¿no? El código también tenemos el app médico, que es lo que se utiliza muchísimo en los hospitales, ¿no? Y finalmente, esta app, que es Estado de Salud, que es la última que se está manejando en Beijing, que es sumamente completa, y ya lo vamos a ver. Por otro lado, tenemos las medidas o mejor dicho, la columna de la reactivación económica. Esta reactivación se está apoyando en el comercio electrónico, continúa apoyándose en el comercio electrónico, ¿no? Ha virado muchísimo China hacia ese lado, pero no lo ha hecho recientemente, no lo ha hecho debido al brote, sino esto ya tenía más o menos desde el 2015 con mucha fuerza el comercio electrónico interno, ya no solamente externo, o mirando al mercado externo, ¿no? El comercio electrónico lo podemos ver también en tres bloques, en tres preocupaciones: la producción, la fuerza laboral y el consumo. Respecto a la producción, hay un giro, importa más el mercado interno que el externo actualmente, pero puede ser coyuntural, ¿no? Definitivamente China no puede prescindir del mercado externo. En la fuerza laboral lo que más importa en la reactivación económica es, por supuesto, generar el empleo, que cayó a sus máximos, ¿no? El desempleo cayó a los máximos en toda su historia. Y por el lado del consumo, es a través de las estrategias de los vales de consumo, ¿no? Quiero ver específicamente estos dos ejemplos, ¿no? El ejemplo de las medidas del app a través del estado de salud y también esa estrategia de los vales. Los vamos a ver ahora como ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí el control sanitario del app, el estado de salud. Este es el último ya salido, ¿no? Ya tiene un poco, ya debe tener como un mes más o menos, ¿no? Es mucho más completo que los anteriores, ¿no? Siempre se van refinando en sus técnicas de rastreo, ¿no? Y esta app también funciona como las anteriores, es decir, hay que escanear un código y arroja esos tres resultados, ¿no? Igual que un semáforo. Ya rojo prácticamente no existe, solamente queda el amarillo y el verde, ¿no? Quedarse en casa o poder transitar en espacios públicos. Pero este es mucho más completo que los anteriores, porque este sí aloja toda la información, ¿no? Esto sí concentra lo que se ha llamado el gran hermano, con toda la información, tanto de los ciudadanos chinos como de los ciudadanos extranjeros, ¿no? Todos tenemos que registrarnos, y aquí aparece a través del DNI, del Documento Nacional de Identidad de los ciudadanos chinos, o el pasaporte de los extranjeros. Entonces, a través de este código que se escanea, ¿no? Las personas, o digamos, esto está manejado por la Municipalidad de Beijing en este caso. Ellos pueden conocer toda tu historia en China si eres extranjera. Cuando llegaste, qué ciudades visitaste, dónde estuviste, y a través de una súper base de datos, ¿no? Toda tu información resumida en un clic. Y aquí también sale, si sale verde, pues puedes seguir transitando. Y otro ejemplo que me parece sumamente interesante son estos vales de consumo. Muchas veces me han preguntado si el gobierno chino otorgó bonificaciones a la población, especialmente a las poblaciones vulnerables. No lo hizo directamente. Es decir, no hubo no hubo un plan de tal cantidad de dinero se va a entregar, ¿no?, a tales personas. No existieron los bonos en China directamente. Lo que hubo en la etapa de la cuarentena es los apoyos indirectos, ¿no? Como dije anteriormente, el gran apoyo del gobierno, y estamos hablando de términos económicos y facilidades financieras, en fin, fue a las grandes empresas chinas. Y eso aquí nadie lo cuestionó, porque las empresas chinas, que son inmensas, ¿no? Manejan millones de empleados.
Entonces, la lógica era, el gobierno apoya a esas empresas para evitar el desempleo, para evitar que esas empresas descarten a sus empleados, ¿no? Ese fue el gran soporte de la economía china. Después también se generó una serie de facilidades como préstamos y muchas otras cosas que también hemos visto en Perú, ¿no? Muchas facilidades para las empresas grandes, medianas y pequeñas. Definitivamente las que más sufrieron fueron las pequeñas empresas. Ahora, eso fue durante la etapa de la cuarentena. Ahora, bono, lo que sucedió en todo caso, los pequeños gobiernos, y ya eso eran los gobiernos distritales, digamos, ¿no? Se ocupaban de sus poblaciones vulnerables. Y tampoco se entregaban bonos directamente. Lo que se entregaba eran alimentos y otro tipo de productos, ¿no? A través de voluntarios y comités, lo que le llaman los comités voluntarios, comités distritales, ¿no? Dependiendo. La base de los voluntarios fue muy importante en Chile. La cantidad de la gente que se anotó como voluntario durante la cuarentena y que cumplieron distintos roles fue clave. Y esta población, la participación de la gente en China definitivamente ha sido un factor muy importante para considerar por qué se aplanó la curva y por qué China finalmente ingresó a la reactivación. Ahora, cuando ya estamos en la etapa del monitoreo y en la etapa de la nueva normalidad, ahora sí el gobierno, es increíble que en esta etapa sí ha lanzado apoyos financieros, económicos a la población a través de los famosos vales de consumo. ¿Qué son los vales de consumo? ¿No? Esto se ha hecho a través de los gobiernos locales, ¿no? Tenemos aquí, son 28 regiones a nivel provincial, 170 ciudades a nivel de prefecturas que han lanzado este apoyo económico. Son pequeños vales que aparecen en el celular siempre, todo es a través de la tecnología, ¿no? Algunos son físicos, pero la mayor parte de ellos son en el celular, ¿no? Y uno lo descarga y con ese vale uno puede ir a comprar a un restaurante, uno puede irse de viaje, ¿no? Porque es un descuento. Y es un descuento real, no es un descuento aparente, es un descuento real sobre el precio. Y eso es para generar consumo. Ahora, eso sí se ha llevado a cabo a través de los organismos estatales en general. Las empresas también, por su lado, ¿no? Para apoyar la reactivación, han lanzado sus propios vales. Y esto también ha estado muy presente ahora en esta etapa de la nueva normalidad. Ahora hay una competencia de vales, ¿no? Y nos llegan vales de todo, de artículos hasta vale para comprar un auto, ¿no? Un gran descuento para comprar un auto. Y hay gente que, pues, mucha gente sí lo está tomando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, son fotos recientes, ¿no? Los vales de consumo usualmente llegan a través de los aplicativos, Alipay, WeChat Pay, ¿no? Simplemente hay que bajarlos, ¿no? Y presentarlos. Y también vales de consumo para viajar, ¿no? Aquí es para viajar a Chondula, a capital de Sichuan. ¿Qué caracteriza esta fase? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado en algún momento esto, que toda crisis siempre genera una oportunidad, ¿verdad? Yo estoy segura que casi todos ya lo han escuchado en algún momento. Y a mí me parece que es muy importante explicar eso, ¿no? ¿Cómo se dice crisis en chino? ¿No? Esos son los caracteres, Weiqi, ¿no? Es el término que se usa para crisis, y vemos los dos caracteres, ¿no? Vamos a fijarnos en el segundo. Pero este segundo carácter, ¿no? Que digamos, en una composición un poco más larga, podemos llamarlo, o mejor, acá están los caracteres, ¿no? Y hue, que significa oportunidad. Pero solamente el carácter chi también significa oportunidad. Y como este carácter forma parte de la palabra crisis, entonces de allí viene la idea de toda crisis conlleva siempre una oportunidad. De alguna manera sí se está cumpliendo, sí, es presente. Está presente en la nueva normalidad. Pero si algo distingue a esta nueva normalidad ahora en China es este carácter que estoy también incluyendo aquí, que es Hezuo, que significa cooperación.
esta cooperación es prácticamente una tendencia actual en China. Una cooperación, por ejemplo, entre gobiernos locales, están trabajando en muchos programas juntos. No es que antes no lo hayan hecho, pero ahora veo que lo están haciendo de una forma bastante dinámica. Lo mismo entre empresas, ¿no? Hay mucho traslado de personal, personal que ha perdido sus puestos de trabajo, o mejor dicho, no puede en estos momentos trabajar. Digamos, el personal de los bares estaba pensando, ¿no? Que ahora han sido trasladados a los supermercados online para distribuir productos, por ejemplo. Entonces estamos viendo esta cooperación entre empresas, pero y allí no termina todo, sino también vemos una fuerte colaboración y cooperación entre la población. Pero esto no es algo nuevo en China, porque esta comunidad, los amigos chinos son altamente colaborativos, ¿no? Es parte de su sociedad. Pero la cooperación está presente en esta fase. Y no solamente dentro de China, sino fuera de China, ya lo vamos a ver también, cómo la cooperación va a ser un elemento primordial en lo que es la nueva normalidad. Para salir de esta crisis, para poder aprovechar las oportunidades, es importante la cooperación. Aquí tengo un ejemplo de ese concepto de crisis de oportunidad, ¿no? Es una exposición internacional de suministros antiepidémicos que acaba de lanzarse hace muy poquito, acaba de inaugurarse en la ciudad de Guangzhou, que es capital de la provincia de Cantón, desde el 10 de junio, que es la primera expo presencial. Esto es muy interesante porque no hay expos, no hay exposiciones en China solamente online, hasta la famosa exposición que todos los años se lleva a cabo, la Feria de Cantón, este año también será online, pero esta en particular es de forma presencial, ¿no? Porque por supuesto mucha gente quiere ir a ver las mascarillas, las máquinas para la fabricación de las mascarillas, los robots, en fin, se están vendiendo un montón de productos aquí porque es una exposición venta. Hay 600 empresas locales que están presentes en esta exposición y dije antes que no se permite el ingreso de extranjeros en China porque ha cerrado, está cerrado temporalmente, pero se puede designar a agentes locales, ¿no? Para acudir a esta exposición. Ya hay una alta participación. Aquí vemos cómo esta famosa frase, ¿no? Toda crisis genera una oportunidad, pues sí, es cierto. Ahora, ¿cuáles son los problemas urgentes de China? Creo que los problemas urgentes de China debemos verlo en dos fases, ¿no? en dos grandes grupos. Los problemas internos y los problemas externos. China tiene muchísimos problemas, no son solamente estos, ¿no? Solamente he elegido estos, porque me parece que son los que están en la línea de llegada, están mucho más cerca de China. En el caso de los internos, por ejemplo, por supuesto ya hemos visto los temas sanitarios, hay un temor a un rebrote local, sí. Sí, hay temores a rebrotes locales, ¿no? Vemos el caso de Wuhan, que también lo hemos mencionado anteriormente, como simplemente empezaron a aparecer, entre comillas, casos, se ordenó las pruebas masivas a 11 millones de personas. Eso es un temor por un rebrote, ¿no? Y otro temor son los casos importados. En esta fase China solamente ha permitido el ingreso de los ciudadanos chinos en el extranjero. Y muchos de ellos, una alta proporción de ellos, ¿no? Ha llegado a China enfermos, contagiados. Entonces, se les ha separado en centros especiales, cuando han llegado a través de vía aéreas, y en el caso de, básicamente, como lo mencioné, en Heilongjiang y Jilin, que es el norte de China, ¿no? Procedente de Rusia y de Corea del Norte, pues estos números pues se han manejado bastante
discretos, no conocemos con exactitud. Otro problema interno urgente son los casos asintomáticos. Aunque ya después de estas pruebas masivas que se han llevado a cabo en Wuhan, los casos asintomáticos registrados oficialmente son 300, muy pocos en relación a 11 millones, ¿verdad? Pero todavía hay temor a los casos asintomáticos. Respecto a los temas económicos, el primero es el desempleo. Se han llevado a cabo muchísimos mecanismos para de alguna forma poder evitar la pérdida del empleo, el apoyo directo del gobierno chino a las grandes empresas chinas. Nada, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, muchísima gente, millones, porque ya siempre en China se habla de millones y millones, cientos de millones, han perdido sus empleos, ¿no? No se conoce todavía las cifras exactas, porque estas cifras se van a mover muchísimo por este traslado de personal, pero se espera un reporte, no hay mucha esperanza, ¿no?, en este tema del empleo. Otro problema interno es la inflación. La inflación es definitivamente es un problema muy tangible, ¿no? Esto es interesante también porque muchas veces en otros países se habla de control de precios, ¿no? Y se cree que en China se podría hacer este control de precios de una manera mucho más simple por el tipo de régimen. Y no es así. Y no es así porque se han encarecido mucho los productos de primera necesidad. China en el tema comercial es bastante abierto, bastante libre, acepta esta competencia del mercado y muchos precios se han disparado. Ahora, hay algunos productos, ¿no?, que son, digamos, los productos preferidos en China, que sí hay subsidios. Pues estaba pensando, por ejemplo, en el cerdo, en la carne de cerdo, ¿no? El año pasado mucha gente decía, ¿no?, al gobierno no le interesa muchísimo la guerra comercial con Estados Unidos, es decir, esa no es su primera preocupación, sino su primera preocupación y el dolor de cabeza de Xi Jinping no era esa, sino era la subida del precio de la carne de cerdo debido a la crisis porcina en África. Y que esa era su preocupación. Y sí, definitivamente esa era la preocupación. Ahora, además de la inflación, otro problema económico urgente es el bajo consumo. Los vales y todas las otras estrategias que se están tomando, están llevando a cabo actualmente, no son suficientes. Nunca es suficiente en China. Todavía se reporta un bajo consumo. Hay cierta desconfianza, ¿no? Los lugares no están completamente llenos, por ejemplo, los fines de semana. Uno puede ir a los malls, ir los fines de semana a un mall. El año pasado era impensable porque es demasiada gente arranchándose los productos, porque eso sí. Y ahora no, todavía no, ¿no? Y lo interesante también del bajo consumo es que eso nos indica que hay una desconfianza, no se sabe qué va a pasar. Ahora, se ha anunciado una segunda ola para noviembre y eso ha sido muy público, pero el gobierno ha dicho que esta segunda ola la vamos a enfrentar de una manera distinta y que va a pasar como, entre comillas, una gripe. Va a afectar a algunos, pero no va a afectar al país. Y quizás otro bloque que también son de problemas urgentes que preocupa muchísimo a China son los sociales, ¿no? Sí hay una inestabilidad social, una fuerte inestabilidad social, hay reportes. Hace poco hemos leído sobre un caso que es común en China, a pesar que eso es muy interesante porque de todas las medidas de seguridad, ¿no?, un caso en Guangxi sobre un hombre que ingresó y atacó en un colegio de niños. Hirió a una decena de niños y 2 personas mayores, ¿no? Y esto es una muestra de la inestabilidad social, ¿no? Y no es la primera vez que esto sucede, ¿no? Es muy interesante porque esta es una de las grandes protestas sociales en China. No es el primer caso, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido por qué los nidos en China
tienen tanto resguardo policial, ¿no? Y los colegios también, pero los nidos especialmente, ¿no? Pareciera que la gente protesta, ¿no? Cuando llega a un límite, protesta de esta forma, el hecho de ingresar a un nido, ¿no? Y matar o herir a los niños, pues causa un impacto tremendo en la sociedad china, donde se supone, ¿no? que estamos en un país completamente seguro. Pero esto trae muchas lecturas, ¿no? Nos permite muchas lecturas. Otro tema social que también es importante considerar es la xenofobia versus la sinofobia. Ahora, esta xenofobia apareció en China, en realidad es una respuesta a la sinofobia, es decir, a la discriminación del asiático, especialmente la discriminación del chino en el exterior, se le relaciona con el virus, la causa del virus. Y frente a esto, yo había dicho que los medios de comunicación había muchísima información, ¿no? Se ha generado una fuerte xenofobia, ¿no? hacia los extranjeros en China y hacia los extranjeros en el mundo, ¿no? Digamos que es una respuesta. Pero también tenemos los casos, por supuesto, de una fuerte discriminación en las provincias del sur, específicamente, contra las comunidades africanas. Esto no es reciente, esto ya, digamos, tiene bastante tiempo, ¿no? Hay un comunicado del gobierno local de Cantón diciendo que no va a tolerar este tipo de discriminación. También hay una protesta y manifestación de varios embajadores africanos que han hablado directamente con el gobierno central sobre estos casos de discriminación a los ciudadanos extranjeros de África. Respecto a los problemas externos, quizás el problema más urgente de China ha sido el daño a su imagen internacional. China tiene muchos años intentando de alguna manera potenciar su imagen internacional. Y sí lo ha logrado, ¿no? El soft power, ¿no? que ha actuado muy bien, la cantidad de estudiantes extranjeros en China, estudiando chino, otros mecanismos como los institutos Confucio a nivel mundial, en fin, ha habido muchos mecanismos para impulsar la imagen de China en el mundo. Y digamos que sí lo había logrado, hasta que apareció el brote, ¿no? Y ahora la imagen de China está bastante dañada en distintos niveles, tanto no solamente por parte de los gobiernos, sino también de las distintas poblaciones y ciudadanos de distintos países, ¿no? Hay una alta crítica, ¿no? de China, y visto China en su conjunto, ¿no? Y para esto China está aplicando lo que se ha llamado la diplomacia de las mascarillas, es decir, la cooperación asistida, ¿no? Llevar insumos antiepidémicos a todas partes del mundo, ¿no? para rescatar a los países que están enfrentando el COVID. Otro problema urgente definitivamente es en comercio exterior, la guerra comercial con Estados Unidos. Eso es innegable. La guerra comercial con Estados Unidos, que no empieza este año con el brote, sino que ya tiene sus años, se ha agudizado nuevamente. Y podemos decir que durante el brote hubo algo así como una especie de tregua, ¿no? Pero ya está volviendo el tema cada vez mucho más fuerte, y vamos a ver qué pasa en los siguientes capítulos. ¿A dónde va China? Esta es una pregunta muy amplia, ¿no? Y hay muchísimo que decir aquí, así que solamente me voy a concentrar en un tema y en un ejemplo que creo que nos permite visualizar muy bien por dónde va China. China va camino a la innovación, o está inmersa en la innovación, ya está en esa etapa, o está ingresando a esa etapa, ¿no? Pero para ser justos, yo creo que ya está en esta etapa. Lo podemos ver en el lanzamiento del e-renminbi o e-yuan, que podría estar operativo en el 2022, ¿no? Ya no estamos hablando de los aplicativos en los celulares. Recuerden que habíamos hablado en las fases anteriores, sobre todo el monitoreo, que en China existen estos aplicativos en los celulares a través de los cuales se puede pagar. Ya no estamos hablando del medio,
Ahora estamos hablando del producto en sí, es decir, del dinero, el dinero digital. Es increíble cómo en este país donde se inventó, ¿no?, los billetes físicos, ¿no?, en el siglo XIV, ahora, ¿no?, ya vamos en el siglo XXI, pues van a desaparecer y vamos a ingresar a lo que son eh, la moneda digital, la moneda soberana de China, en todas las plataformas digitales. Eso ya empezó, pero ha empezado, como siempre sucede en China, muy gradual, y solamente a través de 4 bancos en 4 ciudades está haciendo una especie de experimento. Ya los funcionarios chinos han recibido, un grupo seleccionado, en sus billeteras electrónicas, ya han recibido sus sueldos, ya van a poder empezar a pagar. Ahora, esto es a través de los bancos, ya no son los medios, ahora son los bancos, y todos, por supuesto, comandados por el Banco Central de China, ¿no?, o Banco Popular, como se le llama. Es muy interesante este paso de China de lo que son los billetes formales, ¿no?, a la era digital completa. También en este caso. Antes de entrar a las lecciones y antilecciones, que me parece muy importante abordar, estas son algunas consideraciones cuando uno aborda el tema chino. Primero, cuando se aborda cualquier tema chino, cualquiera, lo primero que hay que entender es que tenemos realidades muy diferentes, ¿no? Y es muy necesario considerar cuáles son los factores que nos permiten esta comparativa. Hay que recordar también que 3 factores van a distinguir a China: el factor sociocultural, el factor político y el factor económico-tecnológico. Creo que el factor sociocultural ya todos lo conocemos muy bien, una sociedad jerarquizada, apoyada en el confucianismo, muy fuerte, una sociedad donde lo colectivo es mucho más importante que el individuo, ¿no?, lo individual, en todo caso, aunque también eso está cambiando, especialmente en las últimas generaciones de China, ¿no? Una sociedad disciplinada, ¿no?, donde hay conceptos como familia, dinero, trabajo, ahorro, ¿no?, tienen una fuerte carga, ¿no?, china, ¿no?, y confuciana en muchos de los casos. Una sociedad sumamente colaborativa, ¿no? Eso es, por supuesto, esto remite al colectivo, pero que se apoya en la colaboración. Respecto al factor político, otra consideración importante es el tipo de régimen. Es un régimen unipartidista, ¿no?, y autoritario. Pero también siempre hay que recordar una cosa que es muy especial en China. No se debe solamente pensar que este es un régimen autoritario y lleno de fuerza, y que tenemos frente a una población sometida, ¿no?, y sumisa. No es así. Realmente no es así. O sea, la población en China es una población muy, muy vibrante. Y es una población muy activa, ¿no? Que nosotros no lo sepamos debido a muchas consideraciones es otra cosa, pero es una población que exige lo suyo, y lo que quizás lo que más pide, su prioridad, es una estabilidad social que le permita crecer, el bienestar y hacerse rico. El primer derecho que exige el ciudadano chino es el derecho de hacerse rico. Y en este diálogo con el gobierno siempre tiende a agradar a la población, ¿no?, a cumplir con la población. Entonces siempre está en búsqueda de la aceptación de la población. No es un gobierno que marcha, ¿no?, de una manera distante a la población. No, hay un diálogo muy fuerte entre población y gobierno. Y otro factor importante que debemos considerar siempre es el factor económico-tecnológico. Estamos hablando de un país que ha crecido de una manera exorbitante y demasiado rápido, en un desarrollo que empieza aproximadamente en la década de los 80, con un periodo muy importante, una transición, una apertura en el proceso de reforma y apertura, lanzado por Deng Xiaoping, y que los distintos líderes chinos pues han continuado hasta ahora.
Y ahora estamos hablando de un país que se apoya en este soporte tecnológico, porque no podemos pensar en China si no pensamos en la tecnología actualmente. Y otra consideración que me parece importante siempre tener en cuenta son algunos mecanismos. Estos mecanismos los traigo a colación debido a cómo ha sido el desarrollo del Internet en China y sobre todo los aplicativos que supongo nos han sorprendido, y las plataformas sociales. Esto, por ejemplo, en el caso de, solamente para poner un ejemplo, en el caso del Internet y de las redes sociales chinas, ¿no? De las plataformas chinas, ¿no? Muchas plataformas en China ingresaron alrededor del 2003 en adelante, que no, más que nada lo hemos visto a partir de los Juegos Olímpicos en China 2008, ¿no? Y la mayor, las principales a las que iban llegando, pues, era clonación de las plataformas occidentales, ¿no? Eran exactamente lo mismo con nombres cambiados, ¿no? Pero eran exactamente lo mismo, ¿no? Un mecanismo de clonación. Pero esas mismas plataformas se fueron transformando y después llegaron otras donde ya la clonación no era suficiente, sino ya pasaban a la adaptación. Es decir, adecuaban la plataforma a la realidad social china y a su público objetivo. No se quedaban en la clonación. Eso lo hemos visto especialmente entre el 2012, 2013 y en adelante, ¿no? WeChat, por ejemplo, es un caso muy interesante de adaptación y también de innovación. Ahora las plataformas chinas ya no les basta ni la clonación ni la adaptación, están en proceso de innovación. Este camino de las plataformas chinas también lo hemos visto en otros ambientes. Ahora sí, creo que tomando en cuenta estas consideraciones, podemos ver un poco acerca de las lecciones y aprendizajes, ¿no? Ya a ese punto, después de haber hecho toda esta revisión, pues queda muy claro que la principal lección que podemos tomar de China es la tecnología, el desarrollo de su tecnología. Estuvo muy presente en la fase de la cuarentena, estuvo muy presente en la fase del monitoreo y está ahora en la nueva normalidad a través de los ejes del control sanitario y la reactivación económica, ¿no? La tecnología llegó y llegó para quedarse, ¿no? Y es parte de la nueva normalidad. Es el soporte principal de la nueva normalidad. A mí me gusta mucho el término que se usa en Perú, nueva convivencia, y a la vez me despierta muchas ideas, ¿no? Porque nueva convivencia, pues, nos remite a lo colectivo, ¿no? Convivencia con el otro. Mientras que nueva normalidad, en realidad, no tanto a lo colectivo, sino es un estado, ¿no? Y es interesante cómo en una sociedad colectiva, ¿no? Se apoya ahora en la nueva normalidad, ¿no? En ese estado, mientras que en sociedades occidentales, como las nuestras, ¿no? Ahora hay una tendencia al otro, a lo colectivo, toda vueltas. Y otro aprendizaje que también creo que debemos tomar en cuenta de este proceso es la medicina tradicional china. ¿Cómo China va a hacer uso de su medicina tradicional, ¿no? En la etapa de crisis, a través de unas terapias combinadas con la medicina moderna? La medicina moderna seguía siendo el soporte principal, definitivamente, pero las terapias combinadas, es decir, la medicina tradicional china, estaba presente como complemento, para complementar todo tipo de tratamientos y apuntaba básicamente a reducir los efectos secundarios, ¿no? Además de otras técnicas tradicionales chinas, como la acupuntura, oxibustión, en fin, un montón de técnicas chinas, ¿no? Que complementaban los tratamientos. Y a mí estas lecciones de aprendizaje pues me despiertan también muchas reflexiones, porque en la tecnología vemos cómo China vive de aquí, del presente hacia el futuro, cómo buscas respuestas también en la tecnología. Y en la medicina tradicional china vemos cómo China mira al pasado, busca sus raíces, ¿no? Para encontrar de alguna manera soluciones a sus crisis. Y eso me parece sumamente importante rescatar, ¿no? Creo que nosotros también deberíamos apuntar a la tecnología, a nuestra tecnología, y también deberíamos rescatar nuestra medicina tradicional en muchas partes del país.
muchas poblaciones, ¿no? Me refiero en el Perú también, tenemos medicina tradicional. La diferencia es que en China la medicina tradicional pues recibe un apoyo del gobierno y por supuesto un gran soporte de la población. Finalmente, y este quizás es lo más importante para mí, que debemos considerar, son las antilecciones. ¿Se acuerdan cuando decíamos qué podíamos aprender de China? Bueno, ¿qué puede aprender China del mundo? ¿Cuáles son las antilecciones que nos ha dejado el caso chino? Y bueno, eso no es novedad, el hecho del control. Pero aquí quiero explicar algunas cosas que siempre me han parecido muy interesantes, ¿no? Cómo nosotros explicamos este tema, cómo vemos este tema, nosotros pensamos que buena parte del brote y de la expansión del virus fue por el control, el excesivo control, ¿no? del gobierno chino, en este caso del Partido Comunista, ¿no? Sobre la población, no se pudo dar a conocer a tiempo, ¿no? Nos enfocamos en el caso del doctor Lin Wenliang y en fin. Y cuando le preguntamos a los amigos chinos, ¿no? Algunos sí, por supuesto, coinciden también con nosotros, pero hay muchos de ellos también, buena parte de ellos, que habla, lo mira de otra manera, ¿no? Y lo que piensa es que hubo un descontrol. Me refiero, no hubo suficiente control, porque si los funcionarios locales hubieran estado presentes realmente, entonces no se hubiera producido el brote. Entonces, mientras para nosotros es mucho control, excesivo control, para ellos es falta de control, escasez de control, ausencia de control. Y esto creo que podemos de alguna manera encontrar respuestas en los factores anteriores que hemos mencionado. Ahora, frente a este control, especialmente he seleccionado a estos dos grupos porque me parece muy interesante poder abordarlos. Un control que se ejerce sobre los medios de comunicación y sobre los científicos. Y esto solamente son dos grupos, me he remitido especialmente a estos grupos debido a la coyuntura del brote. Digamos, se explica que este control es necesario para mantener la estabilidad social. La estabilidad social va a ser una premisa, va a ser algo muy importante en China, que la población, la misma población existe. Entonces, de esta manera se fundamenta el control. Ahora, estos dos grupos, medios de comunicación y científicos. Empecemos con los científicos, ¿no? Y eso me parece también sumamente interesante, como en la primera etapa, en la etapa del brote, vemos cómo los expertos, los científicos locales, frente a los funcionarios locales, ¿no? El caso sí sabía en Wuhan, en Hubei, sí, al parecer sí se conocía, sí sabía, pero finalmente la voz estuvo, el micrófono, finalmente lo manejó los funcionarios locales, ¿no? Es decir, los expertos fueron desplazados, la voz de los expertos. Después, en la etapa de la cuarentena, cuando empieza la etapa de la cuarentena, vamos a ver que hay un famoso experto chino muy importante, un científico muy respetado en China, porque fue el científico que tuvo que ver con la crisis del 2003, de SARS en China, que es Zhong Nanshan. Como Zhong Nanshan de alguna manera se hace como una figura visible, aparece mucho en los medios de comunicación, en la televisión, y es él el que le explica a la población que el virus sí podía transmitirse entre persona y persona. Entonces, ahora los funcionarios locales salen de escena y entran los científicos en la etapa de la cuarentena. Y en la etapa del monitoreo, pues otra vez, cuando los científicos deberían estar presentes, deberían continuar estando presentes, ¿no? La figura de Zhong Nanshan otra vez está siendo desplazada ahora sí, por los líderes chinos nuevamente, ¿no? Es como quitarse el micrófono, ¿no? Le dimos el micrófono a Zhong Nanshan, que funcionó como una especie de escudo, y ahora que ya nos hemos reconciliado con la población, ya no es necesario, ¿no? Sale el escudo, salen los científicos, y otra vez la voz regresa a los líderes chinos, ¿no? He colocado el nombre del presidente Xi Jinping como referencia, pero me estoy refiriendo a todos los dirigentes chinos en general. Y esto pues es una antilección, porque definitivamente las informaciones, los científicos, son sumamente importantes en la conducción de un brote, de una epidemia como esta.
China y en el mundo. Y por el otro lado, tenemos a los medios de comunicación. Hay que explicar eso también de una manera sencilla y simple, aunque este tema de los medios de comunicación a mí me apasiona porque es sumamente interesante en China. Discurre de una manera sumamente nueva y sobre todo está evolucionando muchísimo, ¿no? Entre los medios de comunicación podemos distinguir a los medios estatales, que tienen una función de propaganda, ¿no? Como cualquier medio de comunicación estatal en cualquier parte del mundo que tiene una función de propaganda. No hay nada distinto, ¿no? Y no es que no haya información, hay mucha información, ¿no? Hay una amplia información, ¿no? Los medios de comunicación en China están traducidos prácticamente en muchos idiomas, tienen muchos canales, radios, prensa escrita, y tiene algo que el mundo ya prácticamente no tiene, que son corresponsales extranjeros en otras partes. China que los tiene prácticamente en todos los países del mundo. Entonces uno prende su televisión en China y tranquilamente puede saber lo que está pasando en la ciudad más pequeña de África. Y lo puede saber porque hay una amplia cobertura. Lo que en todo caso existe es una filtración, ¿no? Se filtra qué noticias sí, qué noticias no, por supuesto, ¿no? Pero me pregunto qué medio de comunicación estatal no lo hace en cualquier parte del mundo. Hay una evolución en esto, ¿eh? Están mejorando muchísimo los medios estatales, la forma como cuentan las historias, pero todavía se nota la fuerte carga de los sensores. En el tema de los medios privados, básicamente los medios privados son pequeñitos. Es un grupo muy, muy pequeño y la mayor parte de ellos está limitado a lo que son los temas económicos. En todo lo que son temas económicos, China suele ser bastante abierta, ¿no? Y ese también es otro tema para abordarlo en otra sesión, los medios de comunicación. Y no, quiero cerrar también con las redes sociales chinas, ¿no? Y el factor del reportero ciudadano, ¿no? Por dar un concepto. Las redes sociales chinas son sumamente activas. Si uno quiere saber algo que sucede en el país, tiene que leer, tiene que buscar en las redes sociales chinas. Si bien la función de los sensores es bastante fuerte, ¿no? Inmediatamente se elimina cualquier tipo de información. Hay un montón de códigos para poder transmitir estas informaciones, ¿no? Es sumamente gracioso las redes sociales chinas y su efecto racimo, cómo llega rápidamente a toda la población. Y finalmente quiero mostrarles algo. Acá está. Una escuela rural de China. Es una escuela de niños y niñas. Una canción que se hizo muy popular en China en la etapa del brote, de la cuarentena del monitoreo, ¿no? Era una forma de agradecer a las personas su participación. El tema del agradecimiento es otro concepto muy importante dentro de la sociedad china. Claro, a través de gestos los niños dicen gracias. Y toda la canción remite a esto, ¿no? Muchas gracias por todo lo que hemos vivido, cómo lo hemos superado juntos. Más o menos ese es el mensaje. Y este concepto del agradecimiento empieza desde esa edad. Y ahora vamos a ver a las niñas. Tiene menos niñas en los colegios rurales chinos. ¿Sí? Y finalmente, bueno, quiero agradecerles a todos los que puedan y quieran, prendan sus camaritas para verlos, así puedo mandarles muchos chips, ¿no? Estas son mis redes sociales, para estar siempre en contacto. Todo lo que he conversado aquí con ustedes, también lo he escrito en esta plataforma Medium, donde he alojado más de 50 historias, y voy a seguir escribiendo allí.
Finalmente quiero agradecer al doctor Jorge Locio por brindarme esta oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. Para mí es un placer haber compartido estas 4 sesiones y me siento muy, muy contenta que podamos poder encontrarnos en la virtualidad, todos juntos. Y espero que en algún momento, cuando ya pase todo esto, podamos hacerlos también de manera física, presencial, y darnos ese abrazo que nos merecemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patricia. Realmente, como siempre, además muy, muy interesante tu presentación. Realmente nos deja con muchas preguntas. Afortunadamente tenemos unos cuantos momentos todavía para preguntas, muy rápidamente, porque ya tenemos la hora encima, pero un poco para cerrar. Y tenemos realmente muchas, pero vamos a ponerlas un poco como en 2 paquetes. Tenemos unas como que en un espíritu muy positivo, y luego tenemos otras más bien como tirándolo deprimente. Entonces, si te parece, empecemos con las depres, cosa que después cerramos con broche. Entonces, tenemos 2 que son, no, la palabra no es depre, pero sí pensando un poco más serias, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cómo se entiende que un país con tanta cantidad de habitantes esté ya en condiciones de hacer actividades presenciales a pesar del temor de los rebrotes? Dice, van a ir probando, viendo la evolución. Y un poco conectado, otra pregunta que está asociada a ella, dice, ¿cómo se ha planteado manejar los casos asintomáticos? Entonces, eso son un poco así, son parecidas, digamos, por eso las hablo. ¿Quieres comenzar respondiendo a estas, Patricia? Y luego claro, pasamos. excelente, porque realmente voy a tratar de ser muy concisa debido al tiempo. Disculpen que debido a la emoción me pasé. Pero bueno, vamos directamente a las respuestas. La primera pregunta a mí también siempre me ha dejado muchas dudas. Sin embargo, como lo hemos visto en muchos mapas anteriormente y en las sesiones anteriores, no toda China estuvo expuesta a la epidemia de forma directa. Es decir, si vemos las cifras oficiales y los números, solamente un 80%, el 80% de los contagiados estuvieron localizados en Wuhan y la provincia de Hubei. Y esta fue la provincia que se encerró. El resto de casos, es decir, un 10% y quizás un poquito más, en el resto de China. Entonces, esos son apenas, y en los números chinos sí vale esta cifra, ¿no? Apenas 50 millones. Entonces, son 50 millones, mientras 1.300 millones, ¿no?, estuvieron fuera. Entonces, simplemente se atacó a este grupo, ¿no? Se atacó el brote en este grupo. Y todo el resto estuvo en una cuarentena flexible, es decir, podía salir cuando quería. De allí por qué se encerró el brote aquí. Fue muy drásticas medidas, es cierto, pero se consiguió. Si la epidemia hubiera estado en toda China, es decir, 1.300 millones, ¿no?, presente, muy presente en cifra y en números, sí hubiese sido, creo yo, una cuestión titánica, ¿no? De alguna manera creo que esto nos explica cómo se ha podido controlar el brote tan pronto. El caso de los asintomáticos también es interesante porque los asintomáticos, por ejemplo, no fue un problema que China atacó en el primer momento. Por ejemplo, durante la cuarentena o el monitoreo, recién en la etapa del monitoreo, ha venido la preocupación por los asintomáticos, ¿no? Es más, no se había registrado los asintomáticos antes, ¿no? Y los asintomáticos están pasando ahora por una cuarentena en casa. Vemos los códigos de salud, las apps, y los asintomáticos usualmente generan amarillo. Ahora, uno se pregunta, ¿pero y cómo sabes que son asintomáticos? Ok, ¿recuerdan la super aplicación del hermano, ¿no? Donde sale toda tu vida en China, es decir, es más, has tomado un taxi, puedes incluso salir los contactos. Ok, si hay una persona que se reporta enferma, inmediatamente se rastrea a todos sus contactos. Por cada persona enferma se rastrea por lo menos de 100 a 200 contactos. Y tú inmediatamente ingresas a ser asintomático, hasta que pruebes que no eres asintomático. Aquí en Chile es al revés, uno tiene que probar que está sano todo el tiempo. Ok, gracias. Muy interesante, efectivamente. Nosotros tenemos todavía mucho camino por delante en ese particular aspecto, en realidad, del seguimiento. Y bueno, vamos a cerrar con 2 preguntas más en la índole, digamos, hacia positivo. Y son la primera, ¿qué se ha pensado en términos de vacuna? ¿Qué está pensando China como un producto al final en su nueva relación con el planeta
O sea, la vacuna de China para el mundo, entiendo que está buscando preguntar esta persona. Y otra, hasta digo optimista, ¿qué impacto en el incremento de la natalidad post-COVID? Entonces, también esa podemos verla, supongo que de las dos maneras. Sí, respecto a la vacuna, ya se hizo un anuncio de manera oficial. El propio presidente Xi Jinping ha dicho que si apenas la vacuna se descubra, se logre la vacuna en China, esta vacuna va a ser distribuida, va a ser de forma colaborativa con todos los países, ¿no? A través de la OMS. Entonces, China ya ha hablado de compartir la vacuna y que el acceso a la vacuna va a ser un acceso universal y va a ser asequible la vacuna a todos los países amigos. Esa última palabra sí me puso un poco nerviosa, ¿no? Eso no lo he dicho directamente al presidente Xi Jinping, lo hemos leído en las redes sociales, ¿no? Eso me parece siempre muy interesante. ¿Podríamos hablar entonces de una carrera en la que está China o está haciendo una Definitivamente competición? hay 6 grupos, algunos nos dicen 5 de manera oficial, otros dicen 6 de manera oficial, pero hay 6 grupos que están trabajando en la etapa de la vacuna, ya estamos en la segunda fase, muy pronto se dice que en julio se ingresa a la tercera y última fase, o sea, aquí en China sí es una super carrera, 100 metros planos, ¿no? Y sin obstáculos, porque, bueno, en China a diferencia de otros países, pues se está manejando tenemos conocimiento con el ejército, por ejemplo, ¿no? En fin. Ahora, respecto a la natalidad post-COVID, ¿no? Sabemos que en China hasta hace muy pocos años, ¿no? Solamente era permitido un hijo por familia. Bueno, eso se flexibilizó hasta 2 hijos por familia, ¿no? En las famosas parejas de los hijos únicos, porque los hijos únicos ya crecieron y formaron sus familias, pero cuando uno ahora pregunta a los amigos chinos, ¿no? Si piensas tener 3, 4, 5, y la respuesta casi al unísono es no, porque cada niño cuesta, y cuesta mucho, y cuesta su educación, ¿no? En China es lo importante cuando viene, nosotros tenemos a veces la idea de los niños vienen con un pan bajo el brazo, ¿no? En China no existe esa idea que vienen con un pan bajo el brazo, sino que nosotros tenemos que darle la educación bajo el brazo, y la educación en China es carísima. O sea, uno podría pensar, no, ¿cómo es posible en China si un país comunista, la educación debe estar al acceso de todos? Solamente en los niveles, el nivel primario, ¿no? Después, la educación cuesta, la universidad cuesta, la salud cuesta. En China todo cuesta, ¿no? Y debido a la alta competencia, la competitividad que existe en China, pues todas las familias lo que intentan es proveer a sus hijos de una educación, la máxima educación que puedan darle. Es más, las familias chinas ahorran prácticamente desde el nacimiento del niño, pensando en el colegio y después mandarlo a estudiar fuera a la universidad en otros países, ¿no? Esto es muy importante en China. Bueno, muy interesante. Ya supongo el tiempo nos ha ganado terriblemente, pero de todas maneras les agradezco a todos y todas por participar y a ti especialmente, Patricia. Realmente ha sido un conjunto de conferencias muy interesante que siento que nos ha acercado y enriquecido a un mundo que todavía es muy ajeno, que es el de China y el Asia en general. Entonces, nuevamente, muchas gracias por tus aportes, por todo lo que hemos aprendido. Y a todos ustedes, muy buenas noches y ya nos encontraremos en ocasión de algún otro de los eventos del Instituto Ribagüero. Muchas gracias.